No es casualidad que estés escuchando esto ahora, pero tampoco es algo místico o abstracto sin aplicación real. La verdadera activación de la que hablamos se manifiesta en algo muy concreto. Cómo tomas decisiones, cómo interpretas oportunidades y cómo reaccionas frente a la incertidumbre. El 23-12 funciona como un punto simbólico porque marca el cierre de ciclos mentales. Muchas personas llegan a esta etapa del año agotadas, repitiendo los mismos patrones financieros, emocionales y personales. La diferencia no está en la fecha, sino en quién aprovecha este momento para detenerse, observarse y cambiar la forma en que se relaciona con su propia mente. Desde la perspectiva de Jacobo Greenberg, la percepción no es solo una idea filosófica, es una herramienta práctica. Aquello a lo que prestas atención se fortalece. Si tu foco está constantemente en la escasez, en la deuda o en el miedo al futuro, tu sistema nervioso se adapta a sobrevivir, no a crecer. La activación real comienza cuando aprendes a dirigir tu atención de manera consciente. No se trata de pensar positivo, sino de entrenar la mente para detectar posibilidades, conexiones y decisiones que antes ignorabas. Ese cambio, aunque sutil, tiene consecuencias reales en tus resultados. Quizás hayas sentido últimamente una especie de cansancio mental, como si seguir haciendo lo mismo ya no tuviera sentido. Eso no es debilidad ni confusión, es una señal de madurez interna. Antes de cualquier transformación importante, la mente entra en un estado de incomodidad porque los viejos hábitos ya no sostienen la vida que deseas. Muchas personas anestesian esa sensación con distracciones. Otras la escuchan. Quien la escucha empieza a hacerse mejores preguntas. ¿Por qué reacciono así? ¿Qué patrón repito? ¿Qué decisión estoy evitando? Esas preguntas son el inicio de una activación práctica y medible. Lo que pocos entienden es que el verdadero código no aparece como una revelación externa, sino como una claridad interna que guía acciones más inteligentes. Empiezas a decir no a lo que drena tu energía. Empiezas a invertir tiempo en lo que genera crecimiento. Dejas de postergar decisiones importantes. La conciencia elevada no te vuelve pasivo ni espiritual en exceso, te vuelve preciso. Greenberg hablaba de coherencia interna. Cuando mente, emoción y acción apuntan en la misma dirección, la realidad responde con menos resistencia. Si este mensaje te resuena, no es para que esperes algo mágico el 23-12. Es para que uses este punto como un límite claro, antes y después. Antes reaccionabas, después eliges, antes repetías, después ajustas. Esa es la activación que cambia vidas reales, no por suerte ni por fe ciega, sino por conciencia aplicada. Y si algo dentro de ti entiende esto sin necesidad de convencerte, entonces no estás escuchando por curiosidad. Estás escuchando porque es el momento de asumir un nivel más alto de responsabilidad sobre tu propia realidad. Durante años nos enseñaron a buscar señales afuera, fechas especiales, personas correctas, oportunidades perfectas. Pero el punto central aquí es entender que nada externo tiene poder real si tu estructura interna sigue siendo la misma. El llamado código no se activa porque algo ocurra en el mundo, sino porque cambia la forma en que interpretas lo que ocurre. Desde la visión de Greenberg, la realidad no se impone, se organiza según la percepción. Cuando sigues esperando una señal externa, sigues delegando tu poder. El verdadero giro ocurre cuando comprendes que la llave nunca estuvo fuera de ti. La mente humana fue entrenada para reaccionar, no para percibir con profundidad. Por eso la mayoría vive atrapada en estímulos constantes, noticias, opiniones, miedos colectivos, promesas rápidas. En ese ruido, el código permanece invisible.
no porque sea secreto, sino porque requiere silencio interno. Cuando la mente deja de buscar confirmación externa, empieza a notar patrones internos, pensamientos repetidos, emociones automáticas, decisiones inconscientes. Ese momento de observación honesta es el primer acceso real al código, porque ahí comienza la reorganización de la percepción. Greenberg explicaba que no vemos el mundo como es, sino como somos. Si tu percepción está fragmentada, la realidad se presenta confusa. Si está alineada, la realidad se vuelve coherente. El código no es información nueva, es una nueva forma de ordenar lo que ya sabes. De repente entiendes por qué ciertas oportunidades nunca se sostuvieron, por qué repites ciclos similares, por qué algunas decisiones siempre te llevan al mismo punto. No es castigo ni destino, es estructura perceptiva operando en automático. Buscar afuera es cómodo porque te exime de responsabilidad. Mirar hacia adentro exige coraje. Cuando aceptas que el código está en tu forma de percibir, ya no puedes culpar a la suerte, al sistema o a otras personas. Pero tampoco te sientes víctima. Empiezas a notar que pequeños ajustes internos producen cambios externos reales. Conversaciones diferentes, decisiones más claras, límites más firmes. La realidad no cambia de golpe, pero responde con menos fricción cuando tu percepción deja de estar dividida. Si este punto empieza a encajar en ti, es porque tu mente ya no necesita más estímulos, sino más coherencia. El código se vuelve accesible cuando dejas de perseguir respuestas y comienzas a observarte con honestidad. No hay rituales, no hay señales espectaculares, hay claridad. Y cuando la claridad aparece, algo se reordena por dentro. Ese reordenamiento es silencioso, pero sus efectos son concretos. Ahí entiendes que el código nunca estuvo oculto. Solo estaba esperando que dejaras de buscarlo afuera. Antes de que ocurra un cambio profundo, la realidad suele perder su forma habitual. Lo que antes parecía claro empieza a sentirse confuso. Lo que motivaba deja de empujar y aparece una sensación extraña de pausa. Muchas personas interpretan este momento como un retroceso, pero en realidad es un reajuste. Desde esta perspectiva, la percepción necesita desorganizarse para dejar espacio a una estructura más coherente. Nada nuevo puede instalarse sobre un sistema rígido. El desorden no es castigo, es preparación silenciosa. Este periodo suele venir acompañado de cansancio mental o emocional. No porque estés fallando, sino porque tu atención ya no puede sostener viejos patrones. Conversaciones que antes tolerabas, ahora pesan. Rutinas que antes parecían normales, ahora incomodan. Es una señal clara de que algo interno está cambiando. La mente empieza a soltar automatismos y ese proceso consume energía. No es debilidad, es transición. El error es forzarse a seguir igual cuando el sistema interno ya no responde de la misma manera. Muchas veces este desorden se manifiesta como una sensación de estar entre dos mundos. No eres quien eras, pero tampoco sabes aún quién estás siendo. Esa incomodidad genera ansiedad porque la mente busca estabilidad inmediata. Sin embargo, este espacio intermedio es clave. Es ahí donde se redefine la forma de percibir la realidad. Si llenas ese vacío con distracciones o decisiones impulsivas, interrumpes el reajuste. Si lo atraviesas con presencia, el cambio se consolida de forma natural. Quizás en los últimos meses notaste que ciertas cosas se cayeron sin explicación clara. Proyectos que se frenaron, relaciones que perdieron sentido, planes que ya no encajan. Mirado desde afuera parece caos, pero desde adentro es una limpieza perceptiva. La realidad empieza a alinearse con una versión tuya más consciente.
Y todo lo que no vibra con esa estructura se debilita, no porque sea malo, sino porque ya no corresponde a tu nueva forma de ver. Este proceso también puede generar una sensación de vacío, como si nada emocionara del todo. Eso ocurre porque la mente deja de reaccionar a estímulos antiguos, pero aún no reconoce los nuevos. Es un silencio incómodo, pero fértil. En ese silencio, la percepción se recalibra. Es similar a ajustar la vista después de quitarse unos lentes incorrectos. Al principio, todo se ve borroso, pero poco a poco la imagen se vuelve más nítida que antes. Quien no entiende este momento suele intentar volver a lo conocido, retomar hábitos viejos, forzar entusiasmo, buscar respuestas rápidas. Pero eso solo retrasa la activación. El desorden previo no se resuelve con control, sino con observación. Cuando dejas de pelear con la confusión y la miras con honestidad, empiezas a notar patrones nuevos, ideas distintas, intuiciones más claras, decisiones que ya no necesitan tanta justificación. Tal vez ahora puedas reconocer señales recientes en tu propia vida que antes te preocupaban. Ese cansancio sin causa aparente, esa necesidad de estar más a solas, esa incomodidad con lo superficial, nada de eso es casual. Son indicadores de que tu campo perceptivo está ajustándose. La realidad no se rompe, se reacomoda, y ese reacomodo siempre se siente extraño antes de volverse estable. Si estás atravesando este desorden, no estás perdido. Estás en la antesala de una activación real. No necesitas hacer nada extraordinario, solo no escapar del proceso. La claridad no aparece de golpe, se filtra poco a poco cuando el ruido baja. Y cuando finalmente se ordena, entiendes que ese caos previo no fue un error, sino la señal más clara de que algo dentro de ti estaba listo para cambiar. La realidad no reacciona al deseo superficial ni a la urgencia mental. Responde a un estado interno específico, la coherencia, cuando pensamiento, emoción e intención dejan de ir en direcciones opuestas, el campo comienza a reorganizarse. No es magia ni azar. Es una respuesta natural a un sistema interno estable. Mientras hay conflicto interno, la realidad refleja fricción. Cuando hay alineación, aparecen sincronicidades que parecen externas, pero nacen de un orden interno previo que pocas personas se detienen a observar conscientemente. Estar listo no significa tener todo resuelto, sino dejar de sabotearse por dentro. Muchas personas piensan una cosa, sienten otra y actúan desde el miedo. Ese desorden genera ruido en el campo perceptivo. El código no se activa ahí. Se activa cuando la mente deja de exigir resultados. La emoción se estabiliza y la intención se vuelve clara. No es un esfuerzo extra, es una renuncia al caos interno que antes parecía normal y hasta necesario. El campo informacional siempre está disponible, pero no todos pueden interactuar con él. No por mérito, sino por estado. Así como una radio necesita estar en la frecuencia correcta para captar una señal, la percepción necesita coherencia para recibir información útil de la realidad. Cuando no estás listo, las oportunidades pasan desapercibidas. Cuando lo estás, no necesitas buscarlas. Empiezas a notarlas sin esfuerzo, casi como si siempre hubieran estado ahí. Esta preparación no se mide por lo que muestras hacia afuera. Es silenciosa. Nadie ve cuando dejas de reaccionar impulsivamente, cuando eliges claridad en lugar de drama, cuando decides no traicionarte para encajar. Pero el campo sí lo percibe. Cada ajuste interno es registrado, y cuando el sistema reconoce estabilidad, comienza a responder con situaciones, encuentros y decisiones que antes no aparecían en tu horizonte. Forzar este proceso es inútil. Intentar alinearse desde la ansiedad solo crea más tensión. El permiso es la clave. Permitir sentir sin huir. Permitir no tener todas las respuestas. Permitir soltar identidades que ya no encajan.
Esa apertura genera un vacío fértil donde el código puede activarse. No entra en una mente saturada de control. Entra cuando hay espacio real y disposición interna. Tal vez, mientras escuchas esto, algo se mueve internamente. No como una emoción fuerte, sino como una claridad silenciosa. Y es curioso, porque muchas personas pasan años intentando atraer abundancia, repitiendo afirmaciones, forzando pensamientos positivos, y aún así sienten que algo no termina de encajar. No porque estén haciendo algo mal, sino porque nunca les enseñaron cómo funciona realmente la reprogramación de la mente a un nivel profundo. Durante mucho tiempo, yo también creí que la ley de atracción dependía solo de desear más fuerte. Pero la realidad es otra. La mente no responde al deseo, responde a la estructura interna que repites todos los días. Y cuando esa estructura cambia, el flujo financiero empieza a moverse casi sin esfuerzo, no de golpe, no como un milagro ruidoso, sino como una serie de decisiones, ideas y oportunidades que antes simplemente no veías. Por eso creé un material muy específico, pensado para quienes sienten que están listos para dejar de luchar y empezar a permitir. No es algo para consumir rápido ni para acumular información. Es una guía clara, directa, que muestra exactamente cómo reprogramar los patrones mentales que bloquean la abundancia y cómo activar estados internos que naturalmente atraen más dinero, claridad y estabilidad. Muchas personas ya la están usando y notan cambios en pocas semanas, a veces antes. Y lo más importante, no depende de tiempo, de rituales complejos, ni de creer ciegamente. Funciona porque trabaja con repetición consciente y percepción, que es donde realmente se transforma la realidad. No estará disponible para siempre de la misma forma, porque este tipo de contenido no es para todos, solo para quienes sienten que ya no quieren seguir en el mismo punto el próximo año. Si sientes que este mensaje conecta contigo, el acceso está en el primer comentario fijado. No lo pienses demasiado. A veces, reconocer la señal y actuar es exactamente lo que inicia el cambio. Cuando pensamiento, emoción e intención se alinean, algo cambia de forma sutil, pero irreversible. Las decisiones se vuelven más simples, la intuición gana volumen, la realidad deja de sentirse hostil y empieza a cooperar. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás luchando contra el flujo. En ese punto, el campo responde, no como premio, sino como reflejo exacto de tu nuevo estado interno. A partir de ahí, la vida cotidiana empieza a reorganizarse de manera práctica. Gastas menos energía en lo que no importa. Tomas decisiones con menos duda. Dejas de repetir patrones que antes parecían inevitables. No porque alguien te lo haya enseñado, sino porque tu percepción ya no sostiene esas repeticiones. El cambio no es emocionalmente intenso, es funcional. Y eso lo hace poderoso. Muchas personas confunden esta etapa con estancamiento, porque ya no hay urgencia ni drama, pero en realidad es integración. Es el momento en el que la energía deja de dispersarse y empieza a concentrarse. El campo necesita ese silencio interno para responder con precisión. Sin él, cualquier manifestación es inestable. Con él, incluso lo pequeño empieza a generar efectos acumulativos. Si algo de esto resuena contigo, no intentes analizarlo en exceso. La coherencia no se construye con más pensamiento, sino con honestidad interna. El campo no responde a quien quiere cambiar, sino a quien ya dejó de dividirse por dentro. Y cuando eso ocurre, la realidad no tiene opción, se ajusta. No porque lo pidas, sino porque internamente ya estás en la frecuencia correcta. La mayoría no verá nada porque nunca se detiene lo suficiente como para percibir. Vive reaccionando, saltando de estímulo en estímulo, llenando cada silencio con ruido.
En ese estado, la percepción se vuelve superficial, no porque la realidad no esté hablando, sino porque la mente no está escuchando. Ver requiere pausa, y la pausa incomoda a quien cree que siempre debe estar avanzando. Por eso, este tipo de activación pasa desapercibida, no se impone, no grita, no persigue. Solo se revela a quien baja la velocidad interna. El ruido mental es el primer gran bloqueo. Pensamientos constantes, preocupaciones repetidas, diálogos internos que nunca se apagan. Cuando la mente está saturada, no hay espacio para una información nueva. Todo se filtra a través de viejas interpretaciones. No es falta de inteligencia, es exceso de interferencia. La percepción sutil necesita claridad, no esfuerzo. Y claridad solo aparece cuando la mente deja de empujar respuestas y permite que algo distinto emerja por sí solo. La prisa también juega en contra. Quien siempre corre no ve los detalles. Vive enfocado en llegar, no en percibir. Pero este tipo de código no está al final de ningún camino, está en el trayecto. Aparece en momentos simples, casi invisibles, que solo se reconocen cuando hay presencia. La mayoría pasa por encima de ellos porque está ocupada cumpliendo agendas, expectativas o metas que ni siquiera eligió conscientemente. El deseo de control es otro obstáculo silencioso. Controlar da una sensación falsa de seguridad, pero limita la percepción. Cuando todo debe encajar en un plan previo, la realidad no puede mostrar nada nuevo. La activación ocurre cuando se suelta la necesidad de anticipar y se acepta no saber. Para muchos, esa idea es insoportable. Prefieren certezas rígidas antes que apertura real. Por eso pocos ven, porque pocos se permiten no controlar. Detenerse no significa abandonar la vida ni volverse pasivo. Significa estar presente. Significa observar sin juzgar. Escuchar sin responder de inmediato, sentir sin etiquetar. Esa forma de estar en el mundo afina la percepción. Poco a poco empiezas a notar patrones, sincronías, señales internas que antes pasaban desapercibidas, no porque aparezcan de repente, sino porque ahora estás disponible para verlas. Hay un punto clave: nadie es excluido de esta activación, no es elitista ni reservada. Simplemente responde a un estado interno. Cualquiera puede acceder, pero no todos están dispuestos a soltar el ruido, la prisa y el control. Por eso parece que solo unos pocos la experimentan. No es cuestión de suerte, sino de disposición. Ver no depende de lo que ocurre afuera, sino de cómo estás por dentro. En este momento, mientras escuchas, ya estás tomando una decisión interna. Seguir en automático o detenerte un poco más, seguir buscando afuera o empezar a observar adentro. No necesitas cambiar tu vida de golpe, solo reconocer que hay otra forma de percibirla. Ese reconocimiento ya es un movimiento, y todo movimiento interno cambia la forma en que el campo responde. Pocos lo verán porque pocos se detienen, pero tú puedes hacerlo ahora, no mañana. No cuando todo esté resuelto, ahora, en este instante. Al elegir presencia en lugar de ruido, apertura en lugar de control, ya te colocas en otra posición perceptiva, y desde ahí la realidad empieza a mostrarse de una manera distinta, no más ruidosa sino más clara, no más evidente sino más verdadera. El momento exacto nunca llega con aviso, porque si lo hiciera, la mente lo convertiría en expectativa y perdería su potencia. Por eso, muchas de las transformaciones más importantes ocurren en silencio, sin fuegos artificiales ni señales externas claras. El 23/12 no es una fecha que trae algo. Es una ventana que solo se abre para quien está presente, no para quien espera resultados, sino para quien observa con atención honesta lo que está ocurriendo dentro de sí ahora mismo. Cuando la conciencia está preparada, no necesita promesas futuras.
Reconoce el cambio en pequeños ajustes internos, una decisión que deja de postergarse, una claridad que aparece sin esfuerzo, una sensación de esto es suficiente por ahora. El código no se activa cuando miras el reloj, sino cuando dejas de medir. En ese instante, algo se reorganiza sin ruido, como si una pieza interna encajara después de mucho tiempo fuera de lugar. La mayoría pierde este momento porque lo confunde con normalidad. Piensan que si no hay emoción intensa o señales externas, entonces nada está ocurriendo. Pero la activación real no se siente como euforia, sino como estabilidad. Es una certeza tranquila, un cambio en la forma en que interpretas lo que antes te generaba duda, ansiedad o urgencia. La realidad no cambia primero afuera, cambia la manera en que respondes a ella. Estar atento no significa estar tenso ni vigilante, significa estar disponible. Disponible para notar qué pensamientos ya no tienen la misma fuerza, qué miedos ya no controlan tus decisiones, qué deseos empiezan a ordenarse sin presión. El código se manifiesta como coherencia. Lo que piensas, sientes y haces deja de entrar en conflicto constante. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no luchas contra cada paso. Muchos creen que estar listo es tener claridad total, pero en realidad es lo contrario. Estar listo es aceptar no saberlo todo y aún así confiar en el movimiento interno. Cuando esa confianza aparece, incluso de forma leve, el campo responde, no con regalos inmediatos, sino con dirección. Y la dirección correcta ahorra años de desgaste, errores repetidos y decisiones tomadas desde el miedo. El momento exacto tampoco se anuncia porque no necesita ser compartido. Es íntimo. Puede ocurrir mientras escuchas este mensaje, mientras caminas o en un instante de silencio inesperado. No hay ritual, no hay técnica especial, solo presencia real. Y cuando ocurre, no necesitas confirmación externa, porque algo dentro de ti deja de buscarla. Si sientes que este mensaje no te empuja, sino que te aquieta, esa es una señal clara, no de algo mágico, sino de alineación. La activación no añade nada nuevo a tu vida. Retira el ruido que te impedía ver lo que ya estaba disponible. Y eso cambia la forma en que eliges, avanzas y sostienes tus decisiones a partir de ahora. Por eso, el 23:12 no es el punto final ni el inicio obligatorio de nada. Es simplemente una oportunidad para notar si ya estás en el lugar interno desde el cual la realidad comienza a responder de otra manera. Y si lo notas, aunque sea de forma sutil, entonces el código no está por activarse. Ya está activo. Cuando el código se activa, no ocurre un espectáculo externo ni una señal visible que puedas mostrar a otros. Lo primero que cambia es la manera en que interpretas lo que antes parecía normal. Situaciones que antes te confundían empiezan a ordenarse internamente, no porque todo se resuelva, sino porque tu posición frente a ellas es distinta. Ya no reaccionas igual. Y ese cambio sutil marca un punto sin retorno, porque una vez que ves con más claridad, no puedes fingir que no lo hiciste. La activación del código no elimina los desafíos, pero transforma la relación que tienes con ellos. Decisiones que antes postergabas comienzan a sentirse inevitables, no por presión externa, sino por coherencia interna. Algo dentro de ti ya no tolera la incongruencia. No se trata de valentía repentina, sino de alineación. Actúas porque no hacerlo empieza a sentirse más costoso que avanzar. Y esa percepción redefine tu camino de forma silenciosa pero definitiva. Las relaciones también comienzan a reorganizarse. Algunas se profundizan de manera natural, mientras otras pierden fuerza sin conflicto ni drama. No hay rechazo consciente, simplemente ya no vibran en el mismo nivel de claridad. Este proceso puede sentirse extraño al principio, pero pronto se revela como liberador.
El código activo no se para por ego, sino por resonancia. Te acercas a lo que refleja tu nueva coherencia y te alejas de lo que pertenece a versiones anteriores de ti. Las oportunidades empiezan a aparecer de forma menos caótica, no porque el mundo cambie mágicamente, sino porque tu percepción ahora filtra distinto. Ves posibilidades donde antes solo había ruido. Reconoces patrones, detectas momentos precisos y eliges con mayor lucidez. Esto no te vuelve infalible, pero sí más presente. Y esa presencia sostenida es lo que convierte decisiones comunes en movimientos estratégicos para tu evolución personal y material. Activar el código implica aceptar que ya no puedes regresar al modo automático. La inconsciencia deja de ser cómoda. Empiezas a notar cuándo te traicionas, cuándo actúas por miedo o cuándo repites hábitos que ya no te representan, no como juicio, sino como información clara. Esta conciencia no castiga, pero exige responsabilidad. Y esa exigencia es el verdadero umbral, asumir que ahora sabes lo suficiente como para no ignorarte. Por eso no hay vuelta atrás, no porque todo mejore de inmediato, sino porque tu nivel de percepción ya cambió. El código no promete una vida perfecta, promete una vida más auténtica. Y una vez que cruzas ese punto, lo viejo comienza a sentirse pequeño, limitado, insuficiente. No por desprecio, sino porque ya no encaja. Lo que viene después no es una meta, es un proceso continuo de alineación que una vez iniciado sigue avanzando contigo. Si este mensaje resonó contigo, no fue por curiosidad ni por entretenimiento. La resonancia ocurre cuando algo interno reconoce una información que ya estaba latente. No es que estés empezando algo nuevo, es que estás recordando una forma distinta de percibirte dentro de la realidad. Y ese reconocimiento no es mental, es corporal, silencioso, casi intuitivo. Algo dentro de ti entiende antes de que la mente intente explicarlo. Cuando esto ocurre, comienza un cambio concreto. Tus decisiones dejan de nacer desde la duda constante. Empiezas a sentir con más claridad cuándo avanzar y cuándo detenerte. Muchas luchas internas se disuelven porque ya no necesitas convencerte de nada. La energía que antes se dispersaba en conflictos innecesarios empieza a concentrarse en lo que realmente genera movimiento y resultados. Entrar al campo no significa volverte otra persona de un día para otro. Significa operar desde un lugar más honesto contigo mismo. Reaccionas menos y observas más. Y esa observación transforma tu relación con el miedo, con el dinero, con el tiempo y con las personas. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque tu percepción deja de sabotearte desde dentro. Cuando la percepción se ordena, la acción se vuelve más precisa. Ya no haces cosas para demostrar, compensar o escapar. Haces lo necesario en el momento adecuado. Eso ahorra energía, reduce desgaste emocional y genera una sensación de estabilidad interna que antes parecía inalcanzable. No es misticismo, es coherencia aplicada a la vida diaria. Muchas personas buscan señales externas para confirmar que algo está pasando. Esperan pruebas, resultados inmediatos o validación externa, pero el verdadero indicador siempre es interno. Claridad donde antes había confusión, calma donde antes había urgencia, firmeza donde antes había duda. Esa es la activación real. No hace ruido y no necesita aplausos. A partir de aquí, empiezas a notar cambios sutiles pero decisivos. Algunas decisiones ya no pesan tanto. Dices no con menos culpa. Dices sí con más coherencia. Te das cuenta de que no todo merece tu energía y que proteger tu atención es una forma directa de crear abundancia, estabilidad y dirección en tu vida. En este punto, algo importante ocurre. Dejas de vivir en modo reacción. Ya no respondes automáticamente a lo que otros esperan de ti. Empiezas a elegir.
Y elegir conscientemente es una de las formas más claras de recuperar poder personal. No poder sobre otros, sino sobre tu propio rumbo. Este es también el punto donde muchos retroceden. No porque sea difícil, sino porque exige responsabilidad. Ya no puedes decir que no sabías. Ahora sabes que tu estado interno influye más de lo que imaginabas y ese conocimiento no pesa, libera. Porque cuando lo integras, dejas de esperar rescates externos. Si algo de todo esto se acomodó en tu interior mientras escuchabas, no intentes retenerlo ni explicarlo. No lo fuerces, permite que se integre. El campo responde a la coherencia, no al esfuerzo. Y cuando la percepción se ajusta, la realidad no tarda en reflejarlo. El código no se activa en el futuro. Se activa en el instante exacto en que estás dispuesto a ver sin ruido.